Hola profesor, hola compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el laboratorio 8, que son los sensores electrónicos de una excavadora 320DL que hemos hecho en clases o hemos elaborado la revisión. La introducción es que la máquina, no, los sensores del equipo Caterpillar ayuda al módulo de control electrónico a controlar el rendimiento de la máquina detectando fallas al tiempo y mejorando el mantenimiento. Su uso es clave para aumentar la producción de seguridad y la vida útil del equipo pesado. Y vamos a hablar de todos esos puntos. En sensores de presión de combustible de entrada se puede verificar que el sensor de presión de combustible de entrada es un componente del sistema que alimenta y mide la presión de diet antes del filtro, permitiendo que el módulo de control electrónico controle y proteja el sistema de los inyectores del motor. ¿Cómo funciona? El combustible sale del tanque y llega al sistema de alimentación antes de entrar al filtro y pasa por el sensor. El sensor mide la presión de combustible en ese punto y convierte en presión a señal eléctrica. Y de la señal eléctrica, es decir, que es computadora del motor, analiza la presión y controla el sistema de... El sensor de presión de combustibles de salida es casi igual. El sensor de presión de combustible de salida es un componente del sistema que alimenta y que mide la presión después del filtro, permitiendo a la módulo de control electrónico verifica el estado del filtro y correcta suministros a su combustible. Perdón. ¿Cómo es su funcionamiento? El combustible pasa por el filtro de combustible, después del filtro llega al sensor y del sensor tiene que medir la presión del combustible ya filtrado y convierte esa presión en señal eléctrica yendo a la computadora del motor y de la computadora puede verificar esta presión con la de entrada y verificar el filtro que se está o está ingresando. Sensor de temperatura de combustible. Su funcionamiento mide la temperatura de combustible y envía una información, unidad de control electrónico, para optimizar el funcionamiento del motor. Su funcionamiento es el combustible pasa por la cabeza del filtro donde está instalado el sensor. Del sensor detecta la temperatura y mide un termistor y cuando la temperatura cambia, también tiene que cambiar y cambia la resistencia eléctrica del sensor. Y en el unidad de control electrónico de la señal eléctrica y calcula la temperatura del combustible. Y esto nos ayuda o ajusta a los inyectores de combustible para mejorar su rendimiento del sistema. En bombas hidráulicas es importante. ¿En qué punto? Es muy importante en la maquinaria pesada, ya que es la encarga de generar la presión necesaria para que el funcionamiento del sistema hidráulico tenga un mejor funcionamiento. Gracias a ella, la máquina puede levantar, empujar, mover grandes cosas, hacer cargas pesadas y con fuerza y precisión, que son tres. Los principales son sensor de presión hidráulico, sensor de temperatura del aceite, sensor de carga o control de la presión y sensor de PRP. Es el bloqueo de la regulación de la bomba hidráulica encargada de controlar la presión y el caudal del aceite hidráulico de la maquinaria pesada.
Recibe la señal del sistema hidráulico, sería sus funciones, regula la presión de la bomba hidráulica, controla el flujo de aceite según la demanda de la máquina y envía una orden a la bomba para aumentar o disminuir la potencia hidráulica. Vamos a hablar de los sensores o sensor de presión. El sensor de presión es el aceite hidráulico que genera a la bomba de la máquina para que tenga un mejor funcionamiento. ¿Cómo funciona? La bomba hidráulica genera presión del aceite. El sensor mide la presión en la línea hidráulica, convirtiendo la presión en una señal eléctrica y envía una señal o envía una señal al sistema de control. Y así se puede regular la fuerza y el caudal del sistema. Y el sistema de inyección de combustible. En el sistema moderno de los inyectores diésel que se utiliza un riel común a alta presión para distribuir el combustible de los inyectores, controla electrónicamente por el mejor rendimiento del motor. Su funcionamiento principal es que la bomba de alta presión comprime el combustible diésel. El combustible se almacenase en el riel común. A alta presión controla el riel, distribuye el combustible de los inyectores y controla cuando el combustible se inyecta a la máquina. Como los inyectores pulveriza el combustible dentro del motor y el aceite de combustible que para generar una mejor potencia a la máquina. Y por último, podemos ver los sensores en la máquina diapesada permiten monitorear el tiempo real y funcionamiento del motor de la bomba hidráulica en el sistema de combustible. Podemos ver que el módulo de control electrónico también es un buen funcionamiento, ya que también nos manda una señal cuando se puede encontrar una falla eléctrica o también mecánica, haciendo una revisión. También la bomba hidráulica es un funcionamiento porque transforma la energía del motor en presión de aceite para generar el movimiento de la maquinaria pesada. El sistema de, puede mejorar en los inyectores de combustible, logrando mayor potencia, menos consumo y menos emisiones. Y por último, los sensores controlan y protegen el sistema de mecánica, garantizando eficiencia, seguridad y mayor vida útil a la maquinaria pesada. Eso sería todo. Gracias.